presencia está aquí, Señor. Pedimos que seas tú hablándonos, guiándonos por medio de tu Santo Espíritu, Señor, y que tú puedas hablar en nuestros corazones, Señor, esa palabra oportuna, Señor, y confiamos en tu gracia para poder llevarla a la práctica, Señor. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En esta mañana me gustaría que podamos abrir nuestras Biblias en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 de Pedro, capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 3. El título de este pasaje nos dice partícipes de la naturaleza divina. Y nos dice así la palabra del Señor, el versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, aquí, como dije al principio, este pasaje se titula, nos habla de que somos partícipes de la naturaleza divina. Estos dos versículos nos dice que Dios, por su divino poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y para la devoción. Nos habla también que eso es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, de nuestro Señor Jesucristo, por su gloria y excelencia. Nos dice que Dios nos dio grandes y preciosas y grandísimas promesas. También nos dice en 1 de Juan 2:25, y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. Nos habla de esas promesas que Dios nos dio, que Dios sigue cumpliendo, que Dios cumplió en el pasado y que sigue cumpliendo, porque Dios es un Dios fiel, que nunca llega tarde. Y nos habla que por esas promesas que somos participantes de la naturaleza divina. Esta parte aquí en otra versión nos dice que tenemos parte en la naturaleza de Dios. Y esto nos lleva, como dice la última parte del versículo, a huir de la corrupción que hay en el mundo, a huir de esa vida que no agrada al Señor. Cuando consideramos la palabra naturaleza, que nos habla de esta naturaleza divina, si buscamos en el diccionario la palabra naturaleza, nos dice que es el origen que alguien tiene según la ciudad o país en que ha nacido. Pues una persona que es de Madrid se dice que es natural de Madrid, otra persona que es de Vigo se dice que es natural de Vigo. Nosotros también podemos decir que somos naturales del cielo, porque realmente es Dios que lo hizo posible, por su gran poder, por sus grandes promesas. También la palabra naturaleza nos habla de la cualidad que da el derecho de ser tenido por natural para un pueblo, para ciertos efectos civiles. Tenemos sus privilegios. También, sí. Sigue diciendo el privilegio que se concede a los extranjeros para gozar de los derechos propios de los naturales. Es un privilegio de aquellos que no pertenecen al pueblo, a un pueblo, pero que tienen ese privilegio para gozar de esos derechos. Lo mismo también nosotros antes éramos extranjeros, estábamos alejados de Dios, pero hoy tenemos ese privilegio de poder disfrutar de todos los privilegios de esa ciudadanía de los cielos. Y esto ha sido posible por lo que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario. No ha sido por nuestros méritos, no ha sido por nuestros recursos o por nuestras capacidades, sino porque Dios nos amó tanto, Dios nos llamó, Dios envió a su Hijo a morir aquí en la cruz del Calvario para adoptarnos, para ser partes de su pueblo. Sigue diciendo la descripción de la palabra naturaleza, que es parentesco o linaje. Nos dice en 2 de Pedro, en 1 de Pedro 2:9 nos dice lo que somos nosotros, aquellos que estamos en Cristo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hoy Dios nos ha dado ese privilegio, esa oportunidad de tener parte en esa naturaleza divina. Dios somos ese real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y eso nos lleva a darle las gracias a Dios, porque realmente nosotros no merecíamos lo que Él hizo por nosotros. No podemos pagarlo, no podemos comprarlo, pero Él, en su divino amor, en su gran misericordia, envió a su Hijo a morir allí en la cruz del Calvario, a ocupar nuestro lugar y hoy, por medio de esa obra, podemos pertenecer a su pueblo. Y si hoy tú todavía no eres partícipe de esa divina naturaleza, hoy hay oportunidad para tu vida por la fe en la obra de Cristo, por la fe en esa cruz donde Cristo murió para pagar el precio de nuestros pecados y de toda nuestra maldad. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y esto nos tiene que llevar a vivir una vida de gratitud, porque antes éramos enemigos, antes no éramos parte de su pueblo, pero hoy tenemos parte, somos partícipes de esa naturaleza divina que Dios lo ha hecho posible por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Quizá en la vida cotidiana, todos los días, nos enfrascamos a veces en problemas, en dificultades, a veces tenemos una agenda complicada y puede que nos lleguemos a veces a perder la conciencia de lo que realmente somos. Pero realmente tenemos que a veces hacer un alto en nuestro día, un alto en nuestro camino y reflexionar, decir lo que hoy somos, pensar que somos partícipes de esa naturaleza de vida y que Dios lo ha hecho posible. Para nosotros era algo totalmente imposible, no era posible para nosotros, pero Dios, en su amor, en su misericordia, lo hizo posible. Aleluya. Sigue diciendo el pasaje de 2 de Pedro que estamos analizando, ahora los versículos del 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Los dos versículos anteriores nos hablaban de lo que hoy somos, que somos partícipes de esa naturaleza divina, de esa naturaleza celestial. Y como ello tenemos que ocuparnos en estas cosas que acabamos de leer, que nos van a llevar a crecer, que nos van a llevar a tener ese desarrollo espiritual y a vivir realmente como hijos de Dios, como hijos del cielo, aquí en la tierra, mientras esperamos su venida. Y es algo que tenemos que hacer nosotros, que el Señor nos lo manda a nosotros. Nos dice, vosotros también poniendo toda diligencia. La palabra diligencia nos habla de cuidado y actividad en ejecutar algo. Prontitud, agilidad, prisa. Es algo que no tenemos que hacer quizá cuando nos jubilemos o cuando tengamos más tiempo, sino es algo que tenemos que hacer en nuestro diario vivir. Quizá no lo hagamos todo en un día y tampoco se trata de eso, pero se trata de cada día dar pasos que nos acerquen más al Señor, dar pasos que nos lleven realmente a desarrollarnos en nuestra vida espiritual, a conocer más al Señor y a vivir esa vida de triunfo, esa vida de victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También nos manda añadir. La palabra añadir nos habla de agregar, incorporar algo a otra cosa, aumentar, acrecentar, ampliar. Tenemos fe, pero es necesario aumentar esa fe. Tenemos paciencia, pero es necesario aumentar esa paciencia. Y esto es de lo que se trata, de lo que Dios ya nos ha dado, de esas virtudes, de esas cualidades que tenemos en nosotros, de hacer que abunden y que crezcan. Y eso es lo que nos va a ayudar a vivir una vida victoriosa en el nombre del Señor. Amén. Vamos a empezar a analizar todas estas cosas que tenemos que hacer nosotros, que el Señor nos manda a hacer, y vamos a, en primer lugar, nos dice que añadir a vuestra fe virtud. Este versículo, en otra versión, nos habla de afirmar su confianza en Dios, que nuestra fe sea una fe firme, que sea una fe estable. Nos dice Santiago que el que duda es como las ondas del mar, que es echado de una parte a otra, sino que realmente que seamos estables en esa fe que tenemos en el Señor, en los buenos tiempos y en los malos también. Y que esa fe sea una fe firme, arraigada, puesta
en el Señor. Amén. La palabra virtud nos dice que añadir a vuestra fe virtud. La palabra virtud nos habla de actividad o fuerza de las cosas para producir o causar efectos. Fuerza, vigor o valor. Poder o potestad de obrar. Disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos, ideales, como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. De esto que podemos quitar, que nuestra fe tiene que ser una fe firme, una fe de valor, una fe que obra, no una fe muerta. Santiago nos dice que la fe sin obras es una fe muerta. También nos dice en Gálatas, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Lo que nos tiene que mover a obrar es el amor. El amor es lo que nos tiene que llevar a que esa fe obre y actúe. Entonces, esto nos llegamos aquí y preguntamos, ¿cómo puedo hacer que mi fe aumente? ¿Cómo puedo hacer que mi fe sea una fe firme? ¿Cómo puedo hacer que mi fe sea una fe estable? Es algo que tenemos que desarrollar nosotros con la ayuda del Señor, evidentemente, porque sin Dios nada podemos hacer, separados de Él nada somos, hemos llegado hasta aquí con la ayuda del Señor y seguiremos avanzando con su ayuda y con su poder. Pero se nos manda que tengamos una fe firme, que tengamos una fe estable. Pues en primer lugar nos dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces, empaparnos de su palabra, conocerle cada día más. Y es ahí como podemos conocer esos personajes, esos siervos del Señor que vivieron antes de nosotros y que tuvieron una fe firme, una fe estable y que no fueron defraudados, porque realmente poner la confianza en el Señor nunca nos va a defraudar. Dios siempre va a obrar, Dios siempre va a estar ahí dispuesto a ayudarnos. También nos habla en 2 Corintios 5:7, por fe andamos y no por vista. Es por fe que llegamos a los caminos del Señor y es por fe que tenemos que seguir. No andamos por vista, por las cosas que se ven, sino fe puesta en el Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. También es algo muy importante para tener una fe estable, es confiar en el Señor, pase lo que pase. Cuando estaba considerando esto me acordaba de muchos testimonios de madres, de abuelas que oraron por sus hijos durante toda su vida y no vieron los frutos. Se fueron a la presencia del Señor y sus familiares todavía no habían conocido al Señor. Pero años más tarde sí que llegaron a conocer al Señor y dieron testimonio de estas oraciones fieles de sus familiares que estuvieron ahí día tras día con las rodillas dobladas delante del Señor, intercediendo por su casa, intercediendo por su familia, creyendo que el Señor podía tocarlos. También de aquellos que oraron por su nación, por su país, y quizás no vieron los frutos, pero en fe cada día se mantuvieron ahí orando y creyendo en el Señor. Es muy importante perseverar en esa fe, perseverar. Y me acordaba también de Habacuc, que decía en el capítulo 3, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falta el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque tengamos muchos problemas, aunque no veamos el resultado, dice, con todo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Como dimos en Aleluya. Gracias porque tenemos un Dios fiel, un Dios poderoso, un Dios que nunca falla. Nos habla de esas grandísimas y preciosas promesas que el Señor nos dio y que muchas de ellas ya cumplió y otras se van a cumplir. Y en fe las creemos y nos agarramos a ellas porque Dios nunca llega tarde, porque Dios es un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios que nunca miente. Por eso, aunque todo se ponga difícil, aunque todo se ponga complicado, con todo nos alegramos y nos gozamos en el Señor, porque la ayuda siempre viene. También otra forma muy importante en la que podemos hacer que nuestra fe sea una fe firme, una fe estable, es enfrentar todos los problemas en el nombre del Señor, no con nuestras capacidades, no con nuestros recursos, sino en el nombre del Señor. Cuando David se enfrentó al filisteo, que le doblaba en altura y mucho más, que tenía una armadura de que era imposible derribarlo, él iba simplemente con una piedra, pero no iba solo con una piedra, iba en el nombre
del Señor. Dice aquí este pasaje, lo voy a leer yo, es en primera de Samuel, capítulo 17, voy a leer un par de versículos, empezando en el 44. Dijo luego el filisteo David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo se enfrentó David al gigante? En el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy mismo en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Amén. David tenía que enfrentarse a un gigante. David tenía que entrar en una situación difícil para él, pero él estaba plenamente convencido. Él se enfrentó en el nombre del Señor, y también sabía que esto iba a ser para testimonio, como dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Él estaba plenamente convencido en el resultado, estaba plenamente convencido que la victoria venía de mano del Señor. Entonces esto nos hace a nosotros también reflexionar a qué gigante nos estamos enfrentando hoy. ¿Cuál es nuestro gigante? ¿Una enfermedad? ¿Una necesidad de trabajo? ¿Una situación difícil? Pero la podemos enfrentar en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque en el nombre de Jehová de los ejércitos hay victoria, hay poder en el nombre de Jesús. No solo lo cantamos, sino que también lo vivimos, lo hemos experimentado y lo seguiremos experimentando. Dios nunca defrauda, Dios nunca falla, y ese poder que obró en el pasado en la vida de David, hoy está aquí presente para tu vida, para mi vida, para la vida de todo aquel que lo necesite. Amén. Gloria a Dios. Y muy importante también para tener una fe firme, una fe estable, una fe de virtudes, descansar en el Señor. El resultado va a llegar en el tiempo de Dios. Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que nos conviene, y sobre todo entender que Él nos ama. Lo demostró allí en la cruz del Calvario, Amén. donde pagó con la vida de su Hijo amado nuestra maldad y nuestro pecado. Sigue hablando también este pasaje de 2 de Pedro de añadir a la virtud conocimiento. Y esto nos habla de conocer mejor a Dios. Dios es mucho más grande de lo que nosotros podamos imaginar. Nos llevará toda una vida a conocerle a Él. Pero se trata de conocer a Dios un poquito más hoy de lo que lo conocimos ayer. Lo que conocemos de Él es maravilloso, nos asombra, y abre mucho más para nuestras vidas. Entonces nos preguntamos, ¿cómo yo hoy puedo conocer más a Dios? ¿Cómo puedo aprender más de Dios? Pues pasando tiempo con Él. Si yo quiero conocer a una persona, lo importante es estar con esa persona. Así puedo saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, cuáles son sus atributos, cómo es su carácter. Pues lo mismo con el Señor. Si queremos conocer más a Dios y tenemos que conocer más a Dios, pues tenemos que pasar tiempo con Él, un tiempo de calidad, un tiempo especial cada día, de estar en su presencia, en el que dejamos atrás todos los problemas, todas las dificultades, y estamos con Él. Es realmente un privilegio el poder acercarnos a Dios. Es un privilegio porque Él se acercó a nosotros cuando nosotros no lo estábamos buscando, y pagó ese precio para que podamos acercarnos a Él. Nos abrió ese camino para que podamos llegar a su presencia. Amén. También su palabra, como ya hablamos al principio sobre la fe, pues su palabra nos habla de cómo es Dios, y es importante aprender su palabra, memorizar versículos, empaparnos de su palabra. Y también, por último, el congregarnos. Cuando nos congregamos siempre recibimos una palabra de aliento, de ánimo, siempre podemos conocer más del Señor. El Señor estableció la iglesia para que su pueblo se pueda congregar, para juntos alabarle, para juntos ser ministrados, exhortados, para juntos poder aprender y conocer más de Él. Dice en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová,
nos dice, no os alabe en esto que os hubiera de dar, sino en entenderme y conocerme. Esto es motivo de gozo, Señor. Dice también en Jeremías capítulo 31, versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta promesa del Señor nos alcanzó a nosotros por medio del Señor Jesucristo. Dios quiere que todos le conozcan. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el trono del Padre, Él le ha dado a conocer. Es por medio de Jesucristo que podemos conocer al Padre. Es el Señor Jesús quien nos dio a conocer al Padre y podemos cada día conocerle más de Él. También podemos conocer al Señor por medio de esos procesos personales que Dios permite que atravesemos. Me acordaba de la vida de Job, en todo esto lo que él atravesó, dice, resumiendo su vida al final en Job capítulo 42, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo y sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Al final de la vida de Job, en todo ese proceso que él experimentó, él declaró esta palabra, conozco que todo lo puedes, hablaba de cosas que yo no entendía, de cosas que yo no comprendía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por medio de todo lo que Job experimentó y atravesó, llegó a realmente a conocer más del Señor. De oídas había oído del Señor, pero ahora dice que sus ojos lo veían. Y también nosotros podemos haber escuchado cosas de Dios, pero Dios realmente quiere que lo conozcamos personalmente, que lo conozcamos más. Y es por eso que Dios permite que pasemos unos procesos para cambiar áreas de nuestra vida, que nos también áreas que necesitan pasar por ese taller del alfarero para que realmente se alineen a su perfecta voluntad. Y es por medio de esos procesos que el Señor permite en nuestras vidas, que a veces son dolorosos, porque en la vida de Job no fue fácil lo que él atravesó, pero el Señor al final, como él exclama, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es por esos procesos también, quizá nosotros cuando empezamos conocemos de Dios, pero no como el Señor quiere que le conozcamos. Y Él permite esos procesos para tratar con esas áreas, cambiarlos, transformarlos, y al final los pasamos en victoria y decimos y aprendemos más del Señor. Gloria a Dios. El Salmo 73 aquí nos narra la historia de Asaf, era un siervo del Señor, un levita, y aquí este siervo pues en este salmo empieza meditando, hablando cuestionando por qué los malos prosperan, por qué los malos, personas impías que no temen al Señor, personas que no quieren saber nada del Señor, pero que realmente que prosperan, tienen riquezas, les va bien, y esto lo llevaba, estaba inquieto, pero dice en este salmo, el versículo 16, dice, cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Él entró en la presencia del Señor y ahí comprendió y ahí entendió. Quizá nosotros también hoy tenemos muchas cosas que comprender, tenemos muchas cosas que entender y necesitamos entrar en la presencia del Señor, y ahí el Señor nos habla, nos da esa palabra, nos da ese versículo, nos permite realmente entender el porqué de las cosas. Es un ejemplo para nosotros que nos habla que de este salmista que tenía dudas, que tenía cuestiones, pero realmente fue a la presencia del Señor. Hoy nosotros nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y nosotros en nuestro hogar, en nuestra habitación, podemos acercarnos al Señor y aprender más de Él y conocerle y entender. Sigue diciendo este pasaje de segunda de Pedro, nos dice, al conocimiento añadir dominio propio. Ese dominio propio nos habla de dominar sus malos deseos, nos habla de renunciar. Vivimos en un mundo malo, vivimos en un mundo perverso, un mundo que necesita el Señor. También en nuestra carne nos puede jugar malas pasadas, pero tenemos que entender que somos llamados a dominar esos malos deseos.
Nos dice en Tito 2, 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es en nuestras fuerzas que no vamos a poder enfrentar todas las tentaciones, todos esos apetitos y deseos de la carne, pero realmente la gracia es la que nos ayuda. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En nuestras fuerzas no podemos, en nuestras capacidades no podemos, pero con la gracia de Dios sí que podemos. Con la gracia de Dios sí que podemos vencer, sí que podemos vivir en victoria. Aleluya. Nos sigue también aquí el apóstol Pedro, también ahora nos habla de que al dominio propio debemos añadir paciencia. Cuando hablamos de la paciencia, pues muchas veces podemos pensar, uy, yo no oro por paciencia, porque si oro por paciencia me van a venir pruebas. Muchas veces tenemos esa asociación, que orar por paciencia o necesitar paciencia, esto significa que van a venir pruebas. Hay otras personas que oran por paciencia, el Señor dice, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Entonces necesitamos entender lo que es la paciencia, ¿no? Porque la paciencia es mucho más de todas estas cosas. Entonces cuando meditaban estas cosas, yendo al diccionario, pues me ayudó mucho a entender la paciencia, porque comúnmente asociamos la paciencia con que si necesitas paciencia, Dios te va a dar pruebas. Y como no queremos pruebas, pues no pedimos paciencia. Pero fijaos lo que dice la palabra paciencia en el diccionario de la Real Academia Española. Dice capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Podemos atravesar una situación difícil, una situación complicada, dice, sin alterarse. ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que nos ayuda a no alterarnos? Realmente saber esperar en el Señor, saber que Dios tiene control de las cosas, pero nosotros no. Aleluya. También nos habla de capacidad de hacer cosas pesadas o minuciosas, realmente grandes cosas. Y cuando estaba meditando en esto me acordaba de esos puzzles de 5.000 piezas muy muy pequeñitas que quizá empezamos a hacerlo y cuando llevábamos 5 o 10 piezas lo dejamos y ahí se quedó. Pero realmente estas personas pacientes, día tras día van añadiendo una pieza, otra pieza y al final ese puzzle se logra alcanzar, se logra completar. Lo mismo también en la obra del Señor, necesitamos esa paciencia para avanzar. Las obras grandes no se hacen de un día para otro, sino necesitamos la paciencia día tras día, trabajar y al final la obra se completa. Y también la última definición de la paciencia dice facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. La paciencia nos habla de saber esperar. ¿Qué es lo que hoy estamos esperando? Aquí me acordaba de este pasaje de Hechos 1:4. El Señor Jesús, cuando después de resucitar y de ir a la presencia del Padre, mandó a sus discípulos que esperasen la promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo. Les dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. Y les dijo que la esperaran. Entonces esto me llevó a acordarme y a pensar, decir, ¿qué es lo que necesitamos hoy del Señor? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Tu Pentecostés personal, como aquí le estaba pidiendo? ¿Qué es lo que necesitas? El cumplimiento de una promesa, pero realmente espera en el Señor pacientemente, porque el Señor, a su tiempo, en el tiempo oportuno, Él lo va a cumplir. Espera sin desesperar, espera sin querer, sin tirar la toalla, porque el Señor, de la manera que lo cumplió en el pasado, lo va a cumplir en el presente. El tiempo del Señor es perfecto. Nosotros a veces queremos las cosas ya, pero el Señor nos manda a saber esperar, a tranquilizarnos y Él, en su tiempo, todo sale perfecto. Amén. Nos dice, todos conocemos el pasaje de Santiago, capítulo 1, que nos dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando se dicen diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Y esto tenemos que tenerlo presente en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, sabiendo que todo se va a producir paciencia. El Señor Jesús nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, 21, versículo 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y en Hebreos 10:35 nos dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad del Señor, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Nos dice que nos es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad del Señor, obtengamos la promesa. Como nos decía el Señor Jesús, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Es necesaria la paciencia en nuestras vidas, es necesaria que esa paciencia sea perfeccionada. Nos dice también muy importante en 1 Timoteo 5:14, nos dice la palabra del Señor, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Amén. Quizá mejor con un hermano haya alguna actitud que a lo mejor es un poco distinta a la nuestra, pero se nos manda que tengamos paciencia los unos con los otros. Todos estamos en un proceso de cambio, de transformación, quizá algunos estén más avanzados, otros no tanto, y por eso es necesaria la paciencia para que haya unidad, para que haya armonía en el pueblo del Señor. Y también el Salmo 40, versículo 1 nos dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es un ejemplo de salmista que pacientemente esperó al Señor, sin desesperarse, sin alterarse, como nos decía la descripción, la definición de la palabra paciencia. Él esperó el Señor pacientemente y dice que el Señor se inclinó a él y oyó su clamor. Esto es un ejemplo para nosotros, para esperar con paciencia en el Señor, en medio de las pruebas, en medio de dificultades, esperar en el cumplimiento de esa promesa que Dios tiene para nuestras vidas y que Dios en el tiempo oportuno va a cumplir. Sigue diciendo este pasaje que estamos analizando, en 2 de Pedro, que a la paciencia hemos de añadir piedad. Cuando pensamos en la palabra piedad, a veces lo relacionamos con ese aspecto así externo de estar así como humilde, como pobre, pero la piedad es mucho más que algo externo, realmente es algo interno. Nos dice que es una virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción por las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. La piedad nos lleva a hacer buenas obras. Nos habla también de devoción. La devoción dice que es práctica piadosa, no obligatoria. Esto es muy importante, no obligatorio. No una religión que tenemos que cumplir con cosas, sino que realmente es algo que decidimos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque amamos al Señor. Y eso es lo que, como decía al principio, la fe que obra motivada por el amor. Y eso es lo que también nos habla de la piedad, de la devoción. También nos dice que es prontitud, como que está dispuesto a dar culto a Dios y a hacer su voluntad. Prontitud, algo que hacemos rápido. También, como nos decía al principio, ser diligentes en hacer las cosas, como suele decir mi jefe, para mañana. Algo que no lo dejemos para cuando tengamos tiempo, para las vacaciones, para cuando nos jubilemos, sino que realmente que seamos diligentes en esa vida de piedad, en esa vida de devoción. Y eso, como decía, es algo que sale de un corazón agradecido. Lo hacemos porque queremos, lo hacemos realmente porque entendemos quién es Dios, porque entendemos lo que Dios hizo por nosotros, porque entendemos que Dios lo dio todo por nosotros cuando nosotros no merecíamos nada, y porque realmente amamos al Señor y queremos agradarle. El Señor Jesús, el Señor nos dice en Tito 3:8, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El ocuparnos en esas buenas obras dice que son buenas y útiles. Algo útil es algo provecho, es algo que trae provecho. Eso nos habló este año de aprovechar el tiempo. Y esto es aprovechar, ocuparnos en estas cosas que nos van a llevar a acercarnos más al Señor, a conocerle cada día más, a desarrollarnos. Tenemos una naturaleza divina por medio de Cristo Jesús y tenemos que vivir de acuerdo a esa naturaleza divina. Y estas son las cosas
en las que el Señor nos manda crecer y abundar. Dice también en 1 Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Pues aunque el ejercicio del cuerpo sirva para algo, la devoción a Dios es útil para todo, pues ella nos trae provecho para esta vida también y para la futura. El vivir esa vida de piedad, esa vida de devoción, trae provecho aquí y de cara a la eternidad también. Sigue diciendo este pasaje de Pedro, que a la piedad hemos de añadir afecto fraternal. Y esto nos habla de estimar a nuestros hermanos en Cristo. Estimar, apreciar, animar, apoyar, consolar, estar ahí con ellos. En 1 Corintios capítulo 12, en este pasaje, el apóstol Pablo compara lo que es la iglesia con el cuerpo humano. Dice que el cuerpo humano tiene diferentes miembros. Tenemos los dedos, tenemos los ojos, la boca, los pies. Y dice que todos son necesarios para que este cuerpo funcione. De la misma manera también en la iglesia. En la iglesia todos tenemos un lugar, todos tenemos una función y el llamado de todos preocuparnos los unos para los otros, de animar, de apoyar, de consolar. Dice algunos versículos que yo voy a leer, los puedes, en casa puedes leer 1 Corintios capítulo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, como compara el cuerpo de la iglesia como el cuerpo humano. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. También dice que el versículo 22 dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Todos son importantes y todos son necesarios en el cuerpo de Cristo. El versículo 25-26 dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un cuerpo recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Lo importante es eso de identificarnos con la necesidad del hermano, con la necesidad y ahí implicarnos. En 1 Pedro 22 nos habla de lo que Dios hizo en nuestras vidas, nos habla de que, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Nos habla de ese amor fraternal no fingido, sincero, genuino, verdadero, realmente de implicarnos en las necesidades de los demás, apoyarlos, animarlos y estar ahí. Y por último aquí nos dice el apóstol Pedro, y al efecto fraternal, amor. El amor empieza por la fe y acaba por el amor. El Señor Jesús nos manda que nos amemos los unos a otros, porque esto será un testimonio para los de afuera de que realmente somos sus discípulos. Dice en Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Un vínculo es algo que une dos cosas, y el amor dice que es ese vínculo perfecto. Nos dice también 1 Juan 3:18, hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es muy fácil decir que amamos a Dios, que amamos a los hermanos, es muy fácil decirlo, pero aquí nos dice que no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y el amor son acciones. El amor al Señor lo demostramos con acciones, lo mismo que a los hermanos. En Primera de Corintios 13 todos conocemos el pasaje del amor, que aquí el apóstol Pablo, que nos habla de que puedo tener todos los dones, hacer todos los milagros, pero si no tengo amor, nada soy, nada vale, de nada aprovecha. Pues de eso se trata, realmente de vivir en ese amor que se demuestra con acciones. Podemos tener muchos dones, podemos tener mucha elocuencia, podemos hacer muchas cosas, pero realmente si no nos motiva el amor, dice que nada vale. Sigue diciendo también, que lo podemos también ver en nuestras casas, las cualidades, cómo reconocer el amor genuino. Dice que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es capacioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en injusticia, se goza de la verdad.
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. En parte conocemos y en parte profetizamos. Dice en el versículo final, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y así es la vida como tenemos que vivir, esa vida de amor al Señor, esa vida de amor a los hermanos, y eso será un testimonio para los que no conocen al Señor de las vidas. Acabando con este pasaje de Segunda de Pedro, los versículos del 9 al 12 nos hablan de, es un resumen de y nos dice si tenemos estas cosas, cómo vamos a vivir y cómo vamos a vivir si no las tenemos. Dice que si no tenemos estas cosas, dice que el que no tiene estas cosas, el que no añade a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento del dominio propio paciencia y todo lo que sigue, dice que tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Una persona que está ciega es una persona que tropieza, una persona que no ve, que no sabe hacia dónde ir. Pero sin embargo dice que si estas cosas están en vosotros y abundan, dice, no os dejarán estar ociosos. Una persona que está ociosa no aprovecha el tiempo. Realmente, pero una persona que tiene estas cosas está aprovechando el tiempo. Eso nos habla de aprovechar este año. Y esta es una forma de aprovecharlo, buscando esas cosas que nos lleven a crecer y abundar en el conocimiento del Señor. Dice que no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, haciendo estas cosas no caeréis jamás. También dice, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Estas cosas son importantes, estas cosas son útiles, estas cosas son cosas que tenemos que abundar en ellas. Entonces, esto es lo que quería compartir en esta mañana, vivir, entender que somos partícipes de esa naturaleza divina, que no es por nuestros medios, no es por nuestros recursos, sino realmente por lo que Dios hizo por nosotros, y que hay oportunidad para aquellos que hoy no sean partícipes de esa naturaleza divina, que hay oportunidad por medio de la fe en la cruz de Calvario, donde Cristo nos redimió, nos rescató, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y hoy, como partícipes de esa naturaleza divina, tenemos que cada día vivir en una fe firme, una fe estable, crecer, dar aunque sea pequeños pasos, pero siempre pasos en la dirección correcta. Así que vamos a darle gracias al Señor. Señor, en esta mañana queremos agradecerte tu gran amor, tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque sin merecer nada de ti, tú lo diste todo por nosotros, cambiaste nuestras vidas, Señor, y hoy podemos vivir siendo parte de tu reino, Señor, parte, Señor, de esa naturaleza divina, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a crecer, Señor, a vivir con una fe estable, una fe madura, una fe que crece, una fe puesta en ti, Señor, en el Dios que todo puede, en el Dios todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a crecer y abundar en tus cosas, a conocerte cada día más, Señor. Que nuestras vidas, oh Padre, sean canales de bendición, instrumentos en tus manos para hacer de bendición en medio de tu pueblo, Señor, en medio de un mundo, Señor, que está en tinieblas y que no te conoce, Señor. Gracias, oh Padre, Señor. Bendice esta congregación, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, en medio de todo lo que esté atravesando, Señor. Que seas tú supliendo, que seas tú fortaleciéndolo, animándolo, Señor, para que cada día, Señor, vivamos esa vida que